Ausolagun. ¿Por qué está aquí Ausolagun? Ausolagun es una empresa de aquí, de la zona, con 50 años de antigüedad, y nos dedicamos, nuestro negocio principal es la restauración a colectividades. Hoy es un grupo de 13.000 personas, damos miles de menús al día, tanto en todo el territorio nacional como en el extranjero, Francia y Latinoamérica. Pero sobre todo tiene una característica fundamental. Tenemos una división importantísima que se dedica al cuidado integral de los seniors. Y no es algo nuevo, es algo que está en nuestro ADN. De hecho, escisiones de nuestra propia empresa se han constituido en cooperativas dedicadas a la gestión íntegramente, incluida la construcción de residencias. Me voy a intentar pasar un poco todo esto, abreviando los datos de Ausolan. Y bueno, nosotros en Ausolan, sí, lo primero que hacemos cuando abordamos cómo vamos a gestionar el servicio de nuestros seniors es decir, ¿quién es senior? Cuando miramos lo que son los estudios teóricos, la edad media se sitúa en 55 años. Sin embargo, la realidad es que hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que es una opción que se encuadra dentro de su programa de envejecimiento. Y en este caso lo que hizo la OMS fue preguntar a 450 personas con una edad superior a 65 años es a qué edad debíamos considerar que se podía empezar a hablar bien de tercera edad, bien de adultos mayores o bien de seniors. La edad promedio que nos dijeron fue 68 años. Y si miramos los datos tanto cuantitativos o cualitativos de las preguntas, en algunos casos solamente eran los mayores de 71 años los que se consideraban seniors. En todo caso, nosotros para Ausolan, por razones que luego comentaremos, consideramos seniors los mayores de 65 años, porque la realidad es que entre los 50, 55 hasta los 65, hoy en día tenemos un estado físico y unos hábitos de vida terriblemente parecidos. En todo caso, para nosotros este es un colectivo crítico. Manejamos una tasa de envejecimiento, en concreto en España sabemos que los mayores de 80 años, según nuestros datos, son un 4,10% de la población. Estamos el 17º país a nivel mundial en tasa de envejecimiento. Si miramos las estadísticas del INE, de nuevo aparecen pirámides poblacionales. Hoy los mayores de 64 años son un 17,4% y en 40 años, como bien han dicho todos los ponentes anteriores, bueno, pues se van a elevar hasta el 32%. Pero eso lo tenemos que juntar con otro dato. En esas mismas edades habrá 800.000 personas menos, entre las que hoy situamos en el rango de 0 a 15 años. Eso llevado a aulas escolares significa 32.000 aulas escolares menos en todo el territorio nacional. Muchas veces, poniendo medidas, vemos para dónde vamos. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que ninguna persona de 65 o 70 años es igual a otra. Cada persona tiene su estado de salud, cada persona tiene sus hábitos, cada persona tiene sus medicaciones. Pero sí es cierto que todos, a medida que vamos envejeciendo, que estamos en este proceso, tenemos unos cambios fisiológicos, cambios sociales, cambios psíquicos, que sí nos permiten ver cómo están afectando a unas pautas alimentarias y a un estado nutricional. ¿Qué miramos desde Ausolan a la hora de definir estas dietas, sobre todo para este colectivo mayor de 65 años? Cambios fisiológicos en el sistema digestivo, la boca. Tenemos pérdida de dentición, tenemos disminución de salivación, tenemos atrofia de las mucosas, con una real dificultad para masticar y para tragar. El esófago. Nuestra respuesta peristáltica es muchísimo peor. Si nos vamos al estómago, bueno, pues tenemos una disminución de secreciones gástricas y consecuente menor absorción de nutrientes. También tenemos un declive en las funciones tanto hepáticas como renales. Con todo esto es claro que nosotros sí recomendamos, y así lo hacemos con las personas que gestionamos, a partir de los 65 años empezamos a revisar su dieta con muchísima exactitud.
También hay episodios de disminución sensorial. En nuestro caso nos fijamos muchísimo en la disminución que puede darse tanto en el olfato como en el gusto. El 80% de esta población es una población polimedicada, muchas veces, y en la mayoría de los casos, por prescripción facultativa, pero también nos damos cuenta que en algunos casos tienden a automedicarse. De nuevo, efectos secundarios son la pérdida del apetito, pérdida del gusto, náuseas, vómitos, lesiones o minoración de flora intestinal, etc. Junto con esto nos encontramos metabolismos más lentos, se requieren menos energía y, en definitiva, pues nuestros patrones y nuestros cuidados para con ellos son más relevantes. Si miramos a los cambios sociales y cómo influyen en la alimentación, vemos los hábitos alimentarios. Los hábitos alimentarios de cada uno de nosotros se corresponden con factores culturales, sociales, religiosos y económicos. Y esto, como hemos dicho esta mañana, está directamente vinculado con la motivación que tenemos cada uno de nosotros para autocuidarnos y, en definitiva, para alejar en lo máximo posible ese estado de dependencia. También observamos en estos mayores un cambio de rol. Cuando nos jubilamos, cambia nuestro rol en la sociedad, pero también en nuestras familias. Nuestros mayores dejan de ocupar un lugar que viene repartido entre otros miembros. Y también nos damos cuenta que hay cambios económicos. Las personas, cuando pasan ya a un estado pasivo, las pensiones en muchos casos no son equivalentes a los salarios y, desde luego, los gastos que tienen que afrontar puede ser que se incrementen. Y, sin embargo, también hay algo que nos preocupa mucho, porque no solamente damos de comer, tenemos gestión integral de residencias, que son los cambios psíquicos. Nos damos cuenta o trabajamos mucho lo que es la soledad y la soledad impuesta. Y la soledad sí vemos que es un gran problema de salud para nuestros mayores. ¿Qué nos transmiten ellos o qué transmiten a nuestras auxiliares? Transmiten aislamiento social, que para nosotros tiene una vinculación directa en la disminución de capacidades cognitivas. Aparecen inseguridades, aparecen de alguna manera miedos, pensamientos negativos, temor a afrontar nuevas situaciones, falta de autoestima. Vemos trastornos y con todo esto influye en el apetito, influye en afrontar la comida. Tenemos muy en cuenta este estudio de la OMS. Entonces, sí creo relevante poner un poco de escucha a lo que nos dijeron estas 490 personas. Se les preguntó por lo positivo y decían muchas de las cosas que contaban aquí personas que han estado esta mañana. Tiempo libre, posibilidad de dedicarse por fin a lo que les gustaba, a tener un ocio de calidad, a aprovechar la familia. Pero en lo negativo nos decían: tengo limitaciones físicas, el 56% de ellos. A mi entorno no tiene paciencia conmigo. Tengo disminución de visión y de audición. Tengo dificultades para moverme. Siento el menosprecio de mi alrededor, el miedo a la muerte, la soledad, el vacío. Sentir que lentamente te vas alejando de todo, la fragilidad. Mirarse al espejo y verse las arrugas. Ver los estragos de la vejez y no reconocerme. Darme cuenta que ya no te necesitan. Muchos mencionaron haberse sentido discriminados en las colas de los bancos, incluso insultados cuando conducían. Bueno, pues todo esto influye en nuestros mayores. También influye ese sentimiento de soledad a la hora de afrontar la comida. Es difícil, muchas veces es difícil cocinar para uno solo. Y muchas veces, cuando uno está en la mesa solo, a veces ni come. Y muchas veces no es que no coma, sino que incluso puede ser que ese medicamento que está anejo a la comida tampoco sea ingerido. Y esto sí que es una situación que a nosotros nos preocupa especialmente y que tratamos de paliar en la medida de nuestro servicio. Como hemos dicho, nosotros sí percibimos que hay una relación directa entre una buena o correcta alimentación y el retraso de la dependencia. Sí nos vemos que en las primeras etapas de jubilación las personas todavía son activos y realmente no han cambiado sus hábitos alimentarios, pero tampoco han cambiado sus hábitos de vida, con lo cual existe cierta correlación.
Sin embargo, a medida que envejecemos, dejamos de hacer ejercicio y realmente necesitamos menos energía. Y es curioso porque hay un paradigma, es lo que llamamos la doble carga de la malnutrición. Por un lado, tenemos colectivos sobrealimentados y no necesariamente bien nutridos, sino muchas veces igual todo lo contrario. Con la sobrealimentación no solamente estamos refiriéndonos a una ingesta excesiva para las necesidades del cuerpo, sino estamos haciendo también referencia a ingerir sustancias que no son adecuadas o que no son adecuadas en ciertas cuantías. Hablamos de nuevo de la sal, de las grasas y del azúcar. Y el defecto viene dado sobre todo porque nuestro cuerpo en esas edades, como consecuencia de la pérdida ósea, pérdida muscular, necesita al menos mantener el nivel de proteínas, cuando no aumentarlo, así como el calcio, la fibra, el agua, una correcta hidratación y vitaminas. Esta población observamos que entre el 10 y el 30% tiene defecto de vitaminas y en especial de vitamina D. Sabemos que hacia estas edades la piel sintetiza un 25% menos de vitamina y es curioso, el sol lo favorece y siendo uno de los países de Europa con mayor cantidad de horas de sol, tenemos los mayores que más se tapan a la hora de exponerse al mismo. Un noruego sintetiza mucha mayor vitamina D que nosotros mismos. ¿Qué hacemos para con nuestros mayores? Colaboramos activamente con la CEN y con la SEN, que son las entidades nutricionales españolas con referencia. La dieta para una persona mayor tiene que tener 4 requisitos esenciales: saludable, equilibrada, variada y moderada. Saludable, un correcto equilibrio nutricional entre lo que se ingiere y lo que se gasta. Normalmente las personas mayores son bastante más receptivas a alimentos conocidos, no están para pruebas y muchas veces recuperar sabores de la infancia o de sus primeros años de juventud les motivan a seguir comiendo, a que sea palatable, que sea efectivamente tragable, digerible y en la medida de lo posible que le ayude a prevenir enfermedades. Equilibrada con las cantidades adecuadas de proteínas, de hidratos de carbono y de lípidos. 5 comidas al día en la medida de lo posible. Un desayuno que aporte un 25%, una maiketako de un 5%, una comida de un 35%, una merienda en torno a un 10% y una cena en torno a un 25%. Dieta variada. La dieta variada en principio debe de tener todos los alimentos. No se trata de excluir ninguno, pero en ningún caso tienen que ser en sobrecantidades. De todo y sin abusar, en una medida coherente. Y la dieta moderada, de nuevo volvemos a hacer referencia al azúcar, a las grasas saturadas, a la sal y al sodio en general. Sí nos encontramos, cuando cogemos residencias en autogestión, casos de desnutrición. Casos de desnutrición que puede venir dado o viene dado siempre por un déficit de nutrientes, bien por dietas inadecuadas por su composición o porque no tienen en cuenta esta dificultad de absorción que tienen los menores, o muchos casos porque efectivamente no ingieren. Es de destacar la alta prevalencia que tienen, sobre todo en el nivel asistencial. Nuestros mayores tienen tasas de desnutrición que oscilan en estos momentos entre un 16 y un 47%. Para nuestros cuidadores, a nuestros auxiliares y geriatras, sí les pedimos, cuando llevamos centros de día, que estén muy en contacto con sus cuidadores. La detección precoz es esencial. Y sí, en aquellos casos en los cuales pues vemos que hay casos crónicos, sí pedimos una intervención nutricional individual, tratando tanto medidas generales como medidas más específicas. Medidas generales, pues tras un chequeo pertinente realizado por un médico, adecuamos su dieta. Y las medidas específicas para nosotros son ya o consisten en pasar de una dieta ABA, es la alimentación básica adaptada al triturado, a pasar a otras intervenciones mayores. Normalmente estamos hablando de texturizados, etc. ¿Qué hacemos? Todos nuestros esfuerzos
en el ámbito del cuidado, o muchos de ellos están orientados a prevenir la desnutrición. Y muchas de las formas de observar los estados básicos es ver los hábitos alimenticios que tiene y sobre todo contemplar el aspecto físico de esa persona mayor. Cuando una persona mayor pierde peso, cuando una persona mayor vemos que está débil, que su tono muscular ha decaído, que sus heridas tienen una mala cicatrización, tenemos señales de alarma que debemos de gestionar. Debemos de conocer qué medicamentos toma y ver cómo lo paliamos. Nosotros lo que sí pedimos es que nuestros cuidadores con carácter inmediato involucren a los médicos. Y normalmente lo que hacemos es, entre horas, ponemos refuerzos, no de más comida, pero sí comida que les aporten mayores nutrientes. Comidas que tengan especial cuidado con esa falta de gusto, esa falta de olfato. Vemos distintas combinaciones de especies, intentamos una comida muy creativa y una comida que también en estos casos entre por los ojos. Es muy importante, sobre todo en aquellos casos en los cuales tenemos dificultad de deglutir comida, que las personas puedan ingerir. Y sobre todo, para paliar esta soledad, intentamos incluir medidas de acompañamiento. ¿Qué hacemos? Tenemos especial cuidado con los platos, con el sabor. La comida tiene que ser sana, saludable, sostenible, pero sobre todo para animar a comer, para salir de estas tesituras y para poder hacer de la comida un evento, tiene que ser sabrosa. Intentamos que nuestra gente, desde luego no se salta la comida, pero en aquellos casos que vuelve a su domicilio, que sea especialmente sensible con esta realidad. Es importante que coman, aunque sean pequeñas porciones, mucho más frecuentemente. La dieta equilibrada, mejorando desde luego la vitalidad y afectando positivamente al estado de ánimo. Carnes blancas, sobre todo preferible a las rojas. Y ya no solamente hablamos de dieta mediterránea, últimamente también estamos hablando de dieta atlántica, está fomentada por los pescadores de Galicia e incluso estamos analizando la dieta báltica procedente de países del norte. Buscamos cereales variados y diversas formas de comerlos, ya no nos basta con integrales, ofrecemos distintas formas de tratar los granos. Grasas nos decantamos, o tienen que ser en la medida de lo posible, cardiovasculares, sin sal, incrementando el calcio, limitando los azúcares. Cuidamos muchísimo la hidratación y la hidratación no solamente se trata de beber agua, se trata zumos, se tratan caldos, se tratan infusiones, todo lo que las personas necesiten. Animamos a nuestra gente, cuando está los fines de semana en su casa, a que vuelvan a cocinar a diario como terapia, pero si no, a que cocinen y congelen. Tenemos varias intoxicaciones alimentarias porque nuestras personas, cuando están solas en el hogar, calientan y recalientan los platos, y recalientan y vuelven a congelar, y vuelven a congelar y a recalentar. Y entendemos que cueste salir, que cueste ir a la compra, y el desánimo ante el plato, pero es algo ante lo que es importante ponerlo en evidencia y luchar. Animamos a sus familias a que coman con ellos, a que estén en ese momento y que vuelvan a hacer de la dieta un momento especial. Recuperamos el deporte. Hay una regla básica, el 30-30. Lo ideal sería que cada día comiéramos 30 alimentos diferentes y que nos dedicáramos 30 minutos a realizar ejercicio. Con eso mejoraría muchísimo la calidad de vida de todos nosotros. Y también nos encontramos con personas que esta falta de alimento o esta dejación lo vienen sustituyendo sistemáticamente con suplementos alimentarios. Sí pedimos que no lo hagan y que esta realidad la compartan con su médico. ¿Dónde tenemos las novedades? Bueno, es curioso, hay un informe nutricional, puro I+D, que en el año 2012 nos decía que el 0,1% de los alimentos, solamente estos estaban destinados a la tercera edad.
y a la vez teníamos estudios de entidades financieras que nos decían que el mayor poder adquisitivo, la mayor liquidez, la tenía en el colectivo de mayor de 55 años, el colectivo no endeudado. Como nos ha dicho esta mañana una ponente, nosotros las novedades alimentarias las encontramos en Japón. Si vemos que es un mercado terriblemente potente y estamos viendo cómo ya empiezan a tratar comida tradicional en base al pescado, tenemos ejemplos de sushi, dándoles texturas muy distintas, adaptadas a distintas tipologías y enfermedades. En Europa seguimos a ciertas multinacionales y nos damos cuenta que todas están trabajando en un segmento muy concreto, que es el segmento de los lácteos, sobre todo sobrevitaminándolos. En España hemos tenido pequeñas iniciativas. De hecho, encontrábamos una, que era la de Bonduel, en la cual se limitaba a hacer un envase más fácilmente o con aperturas más fáciles y menos lesivas. Y lo que sí nos estamos dando cuenta últimamente es que está mejorando muchísimo el etiquetado, en algo tan sencillo como en el tamaño de la letra. ¿Hasta dónde estamos yendo nosotros? A pesar de que nuestra división de alimentación para la tercera edad en el volumen total, bueno, es entre un 20 y un 30%, según estén hospitalizados o no, la realidad es que este segmento de actividad se lleva grandísima parte de nuestro presupuesto de I+D. Los principales proyectos que tenemos para esta edad se basan en una opción que llamamos dignificación a través de la comida. Nos encontramos con muchísimas personas que están en residencias y que realmente se pasan el día comiendo texturizados. 5 o 3 texturizados cada día. En realidad son purés, potitos de altísima densidad, en el cual sí proporcionamos a la persona toda la cantidad de nutrientes que necesita para vivir. Pero ustedes se imaginan lo que es comer eso cuando tu compañero de habitación o de mesa está comiendo un filete de salmón a la plancha. Bueno, toda nuestra innovación se basa en los texturizados, en la posibilidad de devolver a esas personas que tienen dificultades de deglución el hecho de tener en su plato algo que no es, pero que sabe y se parece, que tiene el mismo color y la misma textura que una pizza, que un muslo de pollo, que una merluza. Y estamos viendo en estos momentos no solo cómo lo podemos hacer de uno en uno, sino bueno, llevarlo también a producción como el resto de nuestros productos. Y brevemente esto es lo que hacemos. He intentado comprimir mucho dadas las opciones que tenemos. ¿Vale?